Me robaste el anillo. Multimillonario acusa a camarera negra de robo, pero la impactante verdad te dejará sin palabras. ¿Qué pasaría si encontraras un anillo de diamantes que vale millones, pero el precio de conservarlo te costara todo? Tasa Walker se movía por el exclusivo restaurante de Atlanta como una sombra, balanceando la bandeja con una facilidad experta. A sus 29 años, dominaba el arte de la invisibilidad, sonriendo lo justo para cautivar a los clientes, esquivando sus sutiles desaires con una gracia serena. Sus ojos oscuros, agudos y observadores, no se perdían nada. La forma en que el labio de un cliente se curvaba cuando ella les rellenaba el vino, o cómo apretaban sus bolsos con más fuerza al pasar. Llevaba 6 años en el tenedor dorado, tiempo suficiente para saber cómo funcionaba. Mantén la cabeza gacha. Que sigan dando propinas. Que tu hijo coma. Malik era su ancla, su razón. A los 12 años, era todo extremidades desgarbadas y grandes sueños. Siempre tenía la nariz metida en un libro sobre el espacio o la programación. Tasa veía el mundo en sus ojos, un mundo que quería regalarle, uno mucho más allá de su estrecho apartamento en el este de Atlanta, donde las paredes eran delgadas y los sueños aún más delgados. La universidad era su plan, no solo para ella, sino para él. Cada turno extra, cada sonrisa forzada, cada insulto que se tragaba era para Malik. Guardaba billetes arrugados en una lata de café debajo de la cama, susurrándose a sí misma, algún día saldremos esta noche. El restaurante bullía con su gente habitual. Empresarios con trajes a medida, parejas adornadas con diamantes y alguna que otra celebridad escondida tras gafas de sol. Tasa se abría paso entre las mesas, con su delantal negro impecable y sus trenzas recogidas. Era buena en su trabajo, demasiado buena, murmuraron algunos de los otros camareros. Pero a Tasa no le importaban sus celos. Le importaban los $200 que ganaría esa noche si jugaba bien sus cartas. Mientras recogía la mesa 12, sus dedos rozaron algo frío y duro bajo un montón de servilletas. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Nadie la observaba. Levantó las servilletas y se quedó paralizada. Un anillo. No cualquier anillo, una alianza con diamantes incrustados, cuyas piedras reflejaban la luz de la lámpara como pequeñas estrellas. Era pesado, caro, de esos que gritaban dinero. A Tasa le dio un vuelco el corazón. Alguien va a echar esto de menos. Se lo metió en el bolsillo del delantal, con la mente acelerada. Lo correcto era llevarlo a objetos perdidos, pero la política del restaurante era estricta. Los artículos iban al gerente, quien se encargaría de ellos. Tasa había visto demasiados objetos perdidos desaparecer en el cajón del escritorio del gerente. Los guardaba hasta el final de su turno y luego los entregaba a ella misma. No era una ladrona. No lo era. La noche caía a plomo cuando las puertas principales se abrieron de par en par y Richard Thompson irrumpió. El aire cambió como cuando entra la electricidad en una habitación. A sus 52 años, Richard era un magnate inmobiliario. Su nombre figuraba en la mitad de los rascacielos de Atlanta. Su traje gris estaba impecable, su reloj brillaba bajo las luces, pero su rostro era una máscara de furia. Tasa, mientras limpiaba una mesa, sintió el cambio antes de verlo. Las conversaciones se silenciaron, las cabezas se giraron. ¿Dónde está el gerente?, ladró Richard, su voz resonando en el comedor. La anfitriona, una estudiante universitaria nerviosa, corrió a buscarlo. Tasa mantuvo la cabeza agachada, concentrada en la mesa, pero podía sentir su presencia como una nube de tormenta. Entonces sus ojos se clavaron en ella. «Tú», gritó, caminando hacia ella. Tasa se enderezó, con el pulso acelerado. «Me atendiste la semana pasada, ¿verdad?», asintió con la garganta apretada. «Sí, señor. Mesa 8. No te hagas el tonto conmigo». Su voz era baja. «Peligroso. Mi anillo. No está. Lo dejé aquí, y tú fuiste quien recogió mi mesa. ¿Dónde está?». El restaurante quedó en un silencio sepulcral.
A Taza se le secó la boca. No sé de qué está hablando, señor. No me mienta. La voz de Richard se elevó, resonando en el suelo pulido. Me robaste el anillo. Sé que fuiste tú. Las manos de Taza temblaban mientras metía la mano en el bolsillo de su delantal, buscando a tientas el anillo que había encontrado. Espere, señor. Encontré un anillo esta noche. Iba a guardarlo. Le espetó, acercándose. ¿Crees que soy idiota? Pensaste que podías empeñarlo, ¿verdad? La gente como tú siempre lo hace. Las palabras la golpearon como una bofetada. Gente como tú. Taza sintió el peso de todas las miradas en la sala. Clientes, compañeros de trabajo, el gerente que ahora rondaba cerca. Sintió una opresión en el pecho, pero se obligó a mantener la calma. No robé nada, dijo, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Encontré un anillo debajo de unas servilletas. Iba a entregarlo. Richard se burló, con la cara roja. Una historia probable. Llama a la policía, le ordenó al gerente. Quiero que la arresten. El mundo de Taza se tambaleó. ¿Arrestado? Señor, por favor. No lo hice. Pero el gerente ya estaba marcando. Pálido. Los demás camareros intercambiaron miradas, algunas con aire de suficiencia, otras incómodas. Los clientes susurraban, levantando discretamente sus teléfonos para capturar el drama. Taza sintió que se ahogaba. El anillo en su bolsillo ardía como un carbón. En cuestión de minutos, llegaron 2 policías. Taza intentó explicarse, extendiendo el anillo, pero la voz de Richard. La ahogaron. Está mintiendo. Lo robó y ahora intenta ocultar sus huellas. Los agentes no la escucharon. La esposaron, y el frío metal le mordió las muñecas. A Taza le escocieron los ojos al salir, y el opulento resplandor del restaurante se desvaneció tras ella. Pensó en Malik, esperando en casa con sus deberes, sin saber que a su madre la estaban tildando de criminal. En la comisaría, Taza estaba sentada en una celda, con el delantal puesto y el anillo en una bolsa de pruebas. Su mente daba vueltas. No había hecho nada malo. Pero, ¿quién le creería? Una camarera negra contra un multimillonario. Sabía cómo solía terminar esta historia. Pensó en Malik, en el fondo para la universidad que había estado reuniendo, en la vida que le había prometido. Todo se le escapaba. Mientras tanto, de vuelta en el Gilded Fork, Richard paseaba por la oficina del gerente, exigiendo ver las grabaciones de seguridad. Quiero pruebas, dijo, con la voz aún cortante, pero con un matiz diferente. Duda, tal vez. El gerente, deseoso de complacer, sacó las cintas. La grabación granulada se grabó. Allí estaba Taza recogiendo la mesa 12, con movimientos rápidos y eficientes. Hizo una pausa, levantando las servilletas, con el rostro sorprendido al encontrar el anillo. Miró a su alrededor y se lo metió en el bolsillo. Richard apretó la mandíbula. ¿Ves? Te lo dije. Pero el gerente dejó la grabación encendida. Minutos después, se vio a Taza caminando hacia la mesa habitual de Richard, con la mano metida en el bolsillo como si quisiera sacar algo. Entonces, Richard entró furioso, su voz resonando por los altavoces. Taza se quedó paralizada, bajó la mano y su rostro, una mezcla de sorpresa y miedo. Ella retrocedió, con el anillo aún en el bolsillo mientras las acusaciones de Richard llenaban la habitación. Richard miraba la pantalla, con la boca repentinamente seca. La grabación era nítida. Taza había estado a punto de devolver el anillo. No lo había robado. Ni siquiera había tenido oportunidad de explicarse antes de que él desatara su furia. «Oh, Dios», murmuró Richard, pasándose la mano por el pelo. «¿Qué he hecho?». Richard llegó a la comisaría justo cuando Taza estaba siendo procesada. Estaba sentada en una silla de plástico, con el rostro sereno, pero la mirada distante, como si se estuviera preparando para lo peor. Cuando vio a Richard, su expresión se endureció. «Lo siento»,
dijo en voz baja, casi rota. Me equivoqué. Vi la grabación. Ibas a devolverlo. Tasa no respondió. Lo miró fijamente. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra. Richard se removió incómodo bajo su mirada. Ya hablé con los oficiales. Retirarán los cargos. Fue un malentendido. Un malentendido. La voz de Tasa era baja pero cortante. Me llamaste ladrona. Hiciste que me arrestaran delante de todos. Ni siquiera me dejaste hablar. Richard se estremeció. Lo sé. Estaba molesta. No estaba pensando. No estabas pensando en mí. Tasa intervino. Viste a una mujer negra con tu anillo y decidiste que era culpable. No necesitabas pruebas. Simplemente lo supiste. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Richard abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez en años, se sintió pequeño. Pasó la semana siguiente intentando arreglarlo. Pagó a un abogado para asegurarse de que el historial de Tasa quedara limpio. Se disculpó públicamente en redes sociales, admitiendo su error y elogiando la integridad de Tasa. La publicación se viralizó con miles de comentarios, algunos elogiando su responsabilidad, otros criticándolo por su apresurado juicio inicial. Tasa vio la publicación, pero no respondió. No estaba lista para perdonar. Todavía no. Entonces, una noche, Richard regresó al Gilded Fork. Tasa había vuelto al trabajo, con la cabeza bien alta a pesar de los rumores que aún persistían. Se acercó a su mesa, no como un cliente, sino como un hombre que intentaba enmendar su error. Me gustaría ofrecerte un trabajo, dijo. En mi empresa, algo estable con beneficios y futuro. Eres inteligente, Tasa. Te mereces más que esto. Tasa lo miró con expresión indescifrable. Había pasado años soñando con una salida, una vida mejor para Malik. Pero esto parecía caridad, como una transacción para aliviar su culpa. Pensó en la humillación, las esposas, la forma en que sus compañeros de trabajo aún la miraban de otra manera. Pensó en Malik, que lloró cuando le contó lo sucedido, con los puños apretados de ira ante un mundo que lastimaba a su madre. No, gracias, dijo finalmente, con voz firme. No estoy aquí para ser tu historia de redención. Richard parpadeó, atónito. Pero tengo mis propios planes, dijo Tasa, interrumpiéndolo. Y lo lograré por mi cuenta. El incidente cambió a Tasa. No fue solo la humillación o el miedo. Fue darse cuenta de que había pasado demasiado tiempo, dejando que el mundo la definiera. Se matriculó en clases nocturnas en un colegio comunitario, estudiando negocios con una ferocidad que incluso a ella la sorprendió. Siguió trabajando en Gilded Fork, pero ahora sus propinas se destinaban a algo más grande, una organización sin fines de lucro que fundó llamada Rise Up, dedicada a apoyar a las mujeres negras en el sector servicios. Ofrecía becas, mentoría y asistencia legal para quienes enfrentaban discriminación o acusaciones injustas. Malik ayudó. La ayudó a diseñar el sitio web, con los ojos brillantes de orgullo al ver a su madre construir algo imparable. La historia de Tasa se difundió, no por la disculpa de Richard, sino por su propio trabajo. Los medios locales la recogieron, luego los nacionales. Pronto, las donaciones llegaron en masa y Rise Up creció, ofreciendo talleres y recursos por toda Atlanta. Richard observaba desde la distancia. Su culpa poco a poco se transformaba en admiración. Donó a Rise Up de forma anónima, sabiendo que Tasa no querría que se mencionara su nombre. Había aprendido la lección. No todo se arregla con dinero ni poder. Tasa nunca olvidó esa noche, pero se negó a dejar que la definiera. Se graduó con su título, y su hijo la aplaudió con más fuerza que nadie entre la multitud. Rise Up se expandió a otras ciudades, convirtiéndose en un referente para las mujeres que habían sido ignoradas, subestimadas o agraviadas. El nombre de Tasa se convirtió en sinónimo de resiliencia. Su historia, un testimonio del poder de mantenerse firme. Una noche,
Mientras arropaba a Malik, él la miró y le dijo: «Mamá, eres como un superhéroe». Tasa se rió, alborotándole el pelo. «No, cariño. Solo soy yo». Pero al apagar la luz, lo sintió. Una fuerza silenciosa, forjada en el fuego. No solo había sobrevivido. Había construido algo mejor, algo suyo. Y nadie, ni siquiera un multimillonario, podría arrebatárselo. La historia de Tasa no terminó con un trabajo de ensueño ni con la redención de un multimillonario. Terminó con ella reescribiendo su propia narrativa, demostrando que el valor no se mide por lo que los demás piensan de ti, sino por lo que construyes para ti misma. Rise Up se convirtió en un movimiento, un recordatorio de que toda mujer merece la oportunidad de ascender, sin importar cuántas veces el mundo intente oprimirla. Y Tasa apenas estaba empezando.